los recuerdos del centenario de una población que se denomina Las Palmeras, y en este caso nos encontramos en el hogar de Freddy Eyman junto a su señora Rita, y a quien le vamos a agradecer esta entrevista y le vamos a preguntar cuáles fueron los comienzos de Freddy, dónde nació, dónde vivió, cómo vivió. Bueno, yo vivía en Alemania, en un pueblo llamado Laufersweiler. No tiene azúcar, ¿no? Y llegamos acá a la Argentina con papá, mamá, mis 3 hermanas. Y llegamos acá a Buenos Aires, y en Buenos Aires tuvimos noticia de una familia Baum, que eran vecinos del pueblo de Alemania, y nos vinieron y nos dijeron, nos hablaron que había un campo desocupado al lado del campo de ellos, que son 3 muchachos que podían ayudarnos en el trabajo. Entonces llegamos en Buenos Aires, nos dieron el campo que estaba todavía alquilado un tal Alasia, una excelente persona. Eso, llegamos a la estación, fuimos de Buenos Aires en tren a Las Palmeras. En Palmeras los vecinos Baum nos vinieron a buscar en jardinera, volanta, nos llevaron hasta el campo de noche y no teníamos luz, no teníamos nada. 2 habitaciones, una diferencia enorme. Pero gracias a la Argentina que estamos acá. Y la colonización nos dio el campo. Ahí, eso, al Asia, una gran ayuda, porque esa gente nos ayudó mucho. Vivimos 6 meses juntos, ellos tenían como una casa hecha de adobe, al lado de las 2 piezas que teníamos nosotros. Tenía 6 meses, vivíamos juntos con esa familia. Excelente gente, los Alasia. Podemos agradecerle a ellos, todos nos ayudaron en comprar muchas cosas, mucha hacienda, las vacas y todo. Ellos tenían ya un tambo ahí, hasta que nosotros nos dieron las vacas, las Yevich, ellos nos ayudaron, nos daban todo, y así empezamos a trabajar el campo. Después, ellos ya nos dieron unos pedazos de campo, ya podíamos trabajar, y ellos nos ayudaban. Después fuimos a la escuela, acá en Palmeras. Eso fue lo más difícil, sin idioma, sin nada, que nos vieron todos chicos alrededor de nosotros, mis hermanas con unas trenzas largas. Pero gracias a Dios empezamos de a poco. Los maestros que estaban, algunos eran maestras, eran judías, nos hablaban en hebreo, en yiddish, que se dice, tampoco no lo entendíamos, porque era distinto que el alemán. Pero salimos adelante, empezamos de a poco se aprendió, hablamos, empezamos a hablar el castellano mal o bien, pero lo estamos hablando. Y aparte el alemán siempre lo seguía hablando, porque con mi mamá, papá había fallecido en el año 57, y después con mamá falleció en el año 84, y siempre estuvimos en contacto que hablamos en alemán también. La llegada acá a la Argentina fue un viaje muy sorpresivo, que no sé cómo explicar, porque era muy distinto. Sí, tenía 9 años, pero
La gente, me imagino ahora lo que habrá sido papá, mamá, todo que tuvieron que salir de su pueblo, de su país, sin nada y hacer todo ese sacrificio que se hizo. Pero ya digo, Las Palmeras, llegamos a un pueblo que era un pueblo de muchos judíos, nos entendimos bien, gente que nos ayudó muchos. Acá había un negocio que era de una señora Skedelsky que nos ayudaban y nos pagábamos como podíamos y no había nunca problema con esa mujer. El carnicero era Indelman, tampoco no había problema. No teníamos plata, pero carne no nos faltaba en aquella época. Eran todas otras épocas, la gente era muy distinta, muy servicial acá. Sí, nosotros llegamos, teníamos hecho los papeles, cuando estuvimos en Alemania, teníamos ir a Brasil. Resulta que Brasil cerró la inmigración, no podíamos llegar más a Brasil. Entonces eso fue en el mismo año, en el 39 o en el 38, cuando nosotros antes de salir de Alemania, era en el año 38, el 10 de noviembre, la noche de cristal. Nos rompieron todo, entraron 2 bandas, la casa nuestra en Alemania era de 2 pisos, con un altillo y un sótano, era grande. Entraba una banda abajo, nos rompió todo, rompieron, la casa nuestra no la rompieron porque las ventanas, porque estaba vendida, porque nosotros ya teníamos los papeles para salir a la Argentina. Estábamos escribiendo con el abuelo, estuvimos en la casa, nos corrieron, nos echaron al altillo, nos cerraron, y nos quedamos encerrados arriba. Nos rompieron todo abajo. En eso viene una familia vecina llorando, gritando, que entonces nos abrió para que podíamos bajar del altillo. Y ahí agarramos. Papá lo habían detenido, estaba detenido en una comisaría en Koblenz. Y nosotros fuimos con mamá, claro, nosotros éramos 3 hermanas, mi hermana mayor tenía 13 años, y fuimos al monte con unas mantas, y mamá y la vecina con un chiquito de meses, nos fuimos al monte. Y en eso viene otra banda, la segunda banda, que quería entrar en la casa. Y el vecino no los dejó entrar. Y la vida de nosotros acá en la Argentina era trabajar el campo. Se araba, se sembraba, al principio arábamos con caballo, habría que ir a la escuela, pero a veces había tiempo, había que arar, no se podía ir y eso no servía para el estudio, había que trabajar, porque llegamos acá sin nada. Y aramos a caballo, se sembraba, después ya empezamos a cortar alfalfa, trabajamos muy mucho en el alfalfa. La alfalfa se cortaba, no era como ahora, que es mucho más, es trabajo, pero no un trabajo sacrificado como era trabajar, emparvar, cortar, rastrillar, amontonar la alfalfa, hacer parva. Después había que enfardarlo, había que llevarlo a la estación para cargarlo en los vagones. Era un sacrificio muy grande, pero gracias a Dios muy contento se trabajaba. Yo trabajé acá en el campo nuestro la mitad a media con mi papá y la mitad era mío, y yo tenía un socio, tal Andrés Galeano, que gracias a Dios está vivo y sano.
Ese muchacho, trabajamos 6 años juntos en el alfalfa. Y así fue nuestra vida. Después hicimos muchas semillas de alfalfa. Toda nuestra vida era trabajar el campo, ordeñábamos y trabajar la alfalfa. Eso era nuestro sacrificio, había que llevar la leche, había que trabajar. Mientras que estaba papá, llevaba la leche. Después tuve que hacer todo yo, ordeñaba con mamá, siempre a mano. Después ya cuando pusimos una máquina y hicimos un galpón para ordeñar, ya pusimos un tambero. El que laburaba era el dueño más sacrificado en lluvia, en barro, en frío y todo, no había problema. Pero después cuando tuve el tambero, tendría que haber más comodidad. Ya tuvimos una máquina después para ordeñar, hicimos un galpón para ordeñar. Era todo mucho más fácil. No sé qué mensaje. Yo, gracias a Dios, me casé en... ¿Qué año? Me casé con Rita Toldo, hicimos una familia, tenemos 3 hijas, que gracias a Dios también. Y otras cosas no sé. Es difícil recordar todo. Eso sí, acá en la Argentina, gracias a la Argentina que estamos acá, lo alcanzamos. Agradecer al pueblo, a la Argentina, que nos ha recibido en aquella época, porque la hemos pasado bastante mal en Alemania. Nosotros éramos chicos, no tanto, sí, en la noche de cristal, que era muy triste, cuando nos rompieron todo, nos echaron de la casa. Pero papá y todo que la habían llevado a campo de concentración. Gracias, Freddy. Gracias a ustedes. Recorrido del recuerdo del centenario de las Palmeras, nos encontramos con otra persona, uno de los habitantes, que en este momento, uno de los más antiguos de la localidad, el señor Abraham Ulmansky, y a quien agradecemos por atendernos. Y yo quisiera que don Abraham me cuente un poquito de los orígenes, de dónde proviene originalmente su familia y cuáles fueron los comienzos después aquí en el país. Mis padres provienen de Rusia, llegaron a principios de siglo, en 1901, y fueron acá a un predio en el rural, en el campo,
de la Yevich, y ahí se afincaron, ¿no es cierto? Años muy duros porque campos vírgenes, no había caminos, Tacuruz, Chañar, y bueno, así pelearon, y siguieron en este campo, sí. Y ahí nací yo, en este campo nací yo, y todos los restos de mi familia. Se vivía en una forma austera porque no había, vinieron de Europa con los puestos, ¿no es cierto? Y lo poco que ayudó la Yeve, lo que podía ayudar, ¿no es cierto? Porque la Yeve tenía sus cosas buenas, lo que ayudó, y tenía sus cosas también, cosas malas también. Y bueno, tuvieron que luchar. Estudios, y bueno, se hizo acá en todas las colonias, acá en la primera línea donde vengo yo, había una escuela nacional, hubo varios maestros que dictaban clase a la mañana, ¿no es cierto? Había maestros de una escuela a la mañana, de escuela castellana a la tarde, clases en Yiddish, ¿no es cierto? Y así se reunían todos los chicos ahí. Las primeras clases se dictaban en una escuela nacional que funcionaba ahí, donde vive ahora, que era de Toseto. Estaba la casa, atrás había una casa y ahí estaba la escuela. Y había una maestra, una viuda Bornia, después se incorporó creo que otro maestro más y funcionó ahí. Después funcionó un tiempo más adelante, se mudaron ahí donde era de Garelo, ahí en la esquina, ahí también dictaron clases. Hasta que surgió el colegio provincial. Este colegio sobrevivió porque tenía hasta tercer grado, a veces cuarto prácticamente ya no daban. Y bueno, entonces surgió el colegio provincial, el Mauro Pisurno. Bueno, el colegio nacional sobrevivió un tiempito más, pero lo absorbió porque vino cuarto, quinto, sexto, ¿sí viste? Y se cerró. Y siguió en el colegio acá, que no funcionó ahí tampoco, funcionó en varios lugares. Y lógicamente había convivencia, sí, lógicamente había convivencia, pero mayoritariamente judía, pero católico también, sí, una convivencia prácticamente lo que podemos decir, que salvo si siempre hay algún enfermo mental de un lado como del otro, no sé, porque los judíos somos santos también, y los católicos, hay católicos muy buenos que hemos convivido, y hay otros que son, viste, que son con un poco antisemitismo, pero no pasó de más. Y de los paisanos también, había los que despreciaban al catolicismo, pero no era mucho, no, una convivencia buena. Bueno, había comercios, distintos comercios, viste, que había comercios chicos, viste, pero se surtían de acá, pero en aquel entonces los primeros colonos iban a Moisés Villa a surtirse. En Moisés Villa había negocios grandes. Primero en la Mutua, que después se hizo en 1908 se hizo la Mutua, ¿no es cierto? Pero después se hizo acá la sucursal. Pero la sucursal de acá era únicamente ferretería Corralón, pero después fueron anexando almacén de comestibles, tiendas, se hizo un negocio muy lindo, muy lindo. La cooperativa tenía un negocio muy lindo, muy importante. Hay muchas casas vacías no, taperas, ¿no es cierto? Se están, lógicamente, que ahora por el asunto centenario, la gente, lo que pueden, se están esmerando, arreglando los frentes, arreglando todo en la parte edilicia adentro y afuera, ¿no es cierto?, para que tenga un aspecto. Pero lamentablemente hay otro sector que le va a caer mal, ¿no es cierto? Mal en el sentido de que no era en esto lo que esperan, a lo mejor esperan un pueblo floreciente. Está bien, el pueblo está más o menos bien limpio, sobre todo acá en la parte principal, el pavimento y todo, gente trabajando continuamente. Y hay una comisión que se está ocupando del centenario, están trabajando permanentemente, darle una vida
más digna para que los que vengan de afuera que se encuentren un poco cómodos, ¿no es cierto? ¿Qué querés? Sí, es esto, yo viví toda esa vida, que toda mi vida pasé acá, nací acá en el campo, tiempos buenos de mucho trabajo, de mucha angustia también, tiempos de un poco de más de alegría y qué sé yo, contratiempos que a veces que no todo lo que brilla es oro, y disgustos muy grandes también, y bueno, ¿qué querés? Hay que seguir pechugando.